Cuéntenos a los oyentes, a los televidentes, quién es Enrique Gómez Martínez. Yo he sido abogado litigante durante 32 años, me he dedicado a la justicia como un usuario profesional, padre de dos muchachos maravillosos, he sido empresario en el sector de la tecnología de la información, la inteligencia artificial, la estadística y bueno, tuve la fortuna, el privilegio de recuperar un partido que Álvaro Gómez había fundado en el año 1990 para su aspiración presidencial, que se llama Salvación Nacional, y decidí que quería una política diferente, con partidos mejores, con partidos que realmente hagan buena política transparente, que vuelvan los valores a la política colombiana, y estoy convencido de que Colombia necesita una transformación en su modelo social, político y estatal, y por eso me encuentro hoy aquí con esta gran oportunidad de dirigirme a los colombianos. A propósito, nuestra solidaridad, doctor Enrique Gómez, también por el fallecimiento de su primo, el gran periodista Mauricio Gómez, este fin de semana, ¿no? Sí, un hombre ejemplar, un maestro de maestros en el periodismo, innovador, desde hace muchísimos años, cuando dirigió 24 horas, dirigió El Siglo, siempre un hombre tratando de transformar formatos y un gran relator, un gran cronista de la realidad del país, un gran ser humano. Adriana, bueno, candidato, usted ha hablado de muchos temas, muchísimo ha hablado sobre el tema de la seguridad, pero también ha hablado sobre el campo. Yo quisiera arrancar por ahí. Usted ha hablado sobre la necesidad de que los campesinos realmente puedan producir, tecnificar el campo, pero además que hayan posibilidades de tener unas áreas rurales tranquilas para que ellos puedan garantizar además el abastecimiento de alimentos en el país. ¿Cómo hacer eso que usted está proponiendo? Mire, la seguridad física y jurídica en el campo colombiano es importantísimo. No nos imaginamos el daño que le están haciendo al país quienes hablan ligeramente de expropiar, quienes hablan ligeramente de quitar fincas, de tolerar la invasión de las fincas. Las inversiones en el campo para tecnificar y generar economías a escala y traer seguridad alimentaria al país requieren un panorama jurídico tranquilo y obviamente seguridad física que se está perdiendo. Retiramos pie de fuerza tontamente con el marco de los acuerdos de La Habana y mientras tanto crecieron las hectáreas sembradas de cultivos ilícitos a un número que nadie sabe. Hoy día se habla de 240.000, 300.000 hectáreas y eso ha fortalecido todo tipo de organizaciones criminales, guerrilleras, mafiosas, terroristas, que hoy dieron en días pasados un lamentable espectáculo sojuzgando 8 departamentos del país, poniendo en vilo la producción agropecuaria y social de más de 4 millones de colombianos. El campo sin seguridad no es viable. El campo sin infraestructura no puede funcionar. Tal vez más de 40 años sin un distrito de riego significativo, no ampliamos la frontera. El único que había, que es el de la represa del Cercado en el sur de La Guajira, Santos dijo que no lo hacía porque lo había diseñado Uribe y hay 18.000 hectáreas que no entraron a la frontera agropecuaria del sur de La Guajira. 9 municipios se quedaron sin agua potable. Con esa falta de consistencia en la construcción de infraestructura, el país no sale adelante. No se trata de hacer placahuellas, eso es una chichigua, es un remedio de solución de gobernantes incapaces. Se trata de hacer vías que unan las veredas productoras con las cabeceras, no solo para llevar los insumos al lugar donde se deben usar, sino después para retirar las cosechas. Tecnificación agropecuaria, el 90% de los agricultores en Colombia, párale bolas en el Censo Nacional Agropecuario, no ha recibido nunca una visita técnica. Y no ha podido entonces mejorar la productividad por hectárea, entender su suelo, conocer y entender mejor los mercados. Fomento para el pequeño agricultor, cooperativismo, mutualismo en el campo y una cosa pues muy importante, aquellas personas que se capaciten en ciencias agronómicas, en técnicas agropecuarias, crédito de largo plazo para que monten y compren su finca, la mejoren con tasas muy preferenciales y eso es lo que nos permite hacer una transición del buen agricultor colombiano actual al empresario agropecuario que necesita Colombia. Bueno, doctor Enrique Gómez, muy buenos días. Yo recuerdo mucho y siempre me ha llamado la atención cómo fue que usted comenzó a subir, pero en esas encuestas virtuales, en esas digitales, hubo una invitación a unos candidatos hace un tiempo atrás en un periódico en Medellín, no lo dejaron ingresar a usted, sí. Usted comenzó a contestar esas preguntas a través de Twitter, la gente comenzó a seguirlo. ¿Por qué le tocó este tema? Porque quiero hablar de algo que por estos días se habla y es el tema de las encuestas. Sí, sí. ¿Por qué usted decide irse hasta el final? De pronto no lo que hizo Luis Pérez de retirarse. ¿Cómo ve usted esa medición de esas encuestas hoy y cómo ve ese enfrentamiento a propósito de esas encuestas de los 12 candidatos que entre comillas están punteando hoy las elecciones presidenciales? Pues a nosotros nos ha tocado luchar o bailar con la fea.
cero financiamiento público, fuimos el último partido en entrar a la vida pública el 1 de diciembre. Y la gran prensa, a diferencia del canal público en el que nos encontramos, considera que hay ciertas ideologías que sí merecen su atención y otras que no. Yo soy un hombre de derecha y evidentemente se me ha excluido de gran parte de la cobertura de prensa. Soy el candidato que menos cobertura de prensa tiene en Colombia. Ese es mi segundo logro, después de tener una baja receptividad en las encuestas, pero a mí no me preocupa eso, porque yo estoy haciendo este ejercicio y lo estamos haciendo es por el poder de las ideas, para hablarle a Colombia de una Colombia diferente, de un Estado que se maneje distinto, que volvamos al orgullo del individuo de sacar adelante lo que considera que es su visión de la filosofía y de la felicidad, y que volvamos a un Estado que intervenga menos, que gaste menos, que pierda menos recursos en las manos de la corrupción o del mal gobierno. Esas ideas que deben transformar al país son las que interesan, no cómo me vaya a mí. Y este es un proyecto, el de Salvación Nacional, a largo plazo. Estamos protegidos en la personería hasta 2026, la vamos a cuidar y vamos a participar, claro, en las territoriales y estaremos de vuelta con una visión diferente de país que a muchos en la prensa, a muchos en la política no les interesa que se le cuente a los colombianos. Doctor Gómez, hablemos de una de sus principales propuestas, una de sus principales banderas, que es precisamente la reforma a la justicia. ¿De qué se trata esa reforma a la justicia? ¿Cómo la podríamos explicar para nuestros oyentes y televidentes? Un país sin justicia se disuelve. No solo campean los criminales, campean los corruptos, se nos vuelve además un problema de conflicto social continuo. Y se termina de alguna manera tolerando la violencia como una fuente de interacción social. Seguimos en 13.000 homicidios con un 97% de impunidad. El país no puede seguir en este desastre de violencia y de ausencia de justicia. Además, la economía se perjudica mucho, porque la inseguridad jurídica, 6 altas cortes, es como si tuviéramos 6 juntas directivas en una empresa, pues no se sabe para dónde va, un día va para acá, un día va para allá, y eso por eso nos motiva y somos los únicos que nos atrevemos a hablar de reforma a la justicia en un cambio radical. En la justicia para la persona común y corriente, que haya oportunidad, calidad de los jueces, menos provisionalidad, compromiso y evaluación independiente de los jueces. Los jueces se evalúan a sí mismos. ¿Quién va a rajarse en un examen que uno se hace a sí mismo? Eso no tiene sentido. Evaluación externa para jueces y magistrados. Y la cúpula. La cúpula sigue diciendo que en pro de la autonomía judicial ellos hacen la cooptación. Ciudadanos, la cooptación es que entre un grupito que ya estamos nombramos al siguiente. Una Corte Suprema que tiene 3 presidentes condenados por corrupción, uno de ellos prófugo como un bandido cualquiera, no puede tener autoridad moral para nombrarse entre ellos. No nombran buenos magistrados. En las cortes colombianas se nombran cómplices y eso tenemos que transformarlo, un sistema de concurso donde haya auditores externos en la universidad, en los colegios de abogados, en las asociaciones de usuarios judiciales que nombren los nuevos magistrados. Son transformaciones grandes y no más elecciones de altos dignatarios por parte de las cortes. Eso torció la justicia definitivamente y se creó esa alianza entre jueces y políticos que tiene a la corrupción campeando en el país. Sí, a propósito de esos temas de justicia, de seguridad, uno de los temas también, uno de los asuntos que sigue afectando mucho la seguridad nacional es el del narcotráfico. ¿Usted cómo abordaría este problema del narcotráfico? Hay algunos candidatos incluso que plantean una fórmula de enfoque, cambio de enfoque en el tema de las drogas. ¿Usted cómo ve esas fórmulas y esas salidas frente al narcotráfico? 50 años de lucha contra el narcotráfico impuestas unilateralmente por Estados Unidos, que sigue siendo el mayor consumidor de cocaína, no han dejado nada. Yo los desafío a ustedes, a los televidentes, que me den un logro de la guerra contra las drogas. Nada. Muerte, corrupción, destrucción del medio ambiente, de las personas, de la ética de los jóvenes, que hoy día en muchas regiones del país piensan que es mejor coronar que trabajar. Esa, obviamente, violencia territorial, porque hay que proteger los cultivos y las rutas, entonces el paramilitarismo, el narcoterrorismo, las guerrillas empoderadas por esta cantidad ingente de recursos y mientras tanto el consumo ahí. La realidad es que todos los padres de familia como yo, que tengo un hijo adolescente, sufrimos porque el consumo está en todo lado. Está en el parque vecino a mi casa, el jíbaro, incluso llegan en un domiciliario y me lo entregan la droga en la casa. Y mientras tanto el Estado se retiró de la prevención, dejó de decirle a los jóvenes qué tan grave es el consumo de estas sustancias, empezando por la marihuana, que ahora engañan a los jóvenes diciéndoles que es un remedio. Eso no es un remedio, eso es un tóxico adictivo que en los menores de 14 años destruye las neuronas cerebrales y la hipocresía.
Decimos sigan con la guerra contra las drogas, pero no dejan fumigar aéreamente y mandan a los policías y soldados a la peligrosa e inútil erradicación manual. Nuestras fuerzas públicas actúan contra los carteles de la guerrilla y de los narcos, de las mafias de Sinaloa y del Golfo y terminan presos en la cárcel. La prensa no respalda a la fuerza pública en este mandato loco de la prohibición. Yo creo que la hora ha llegado de que bilateralmente Colombia, que es el mayor productor, y Estados Unidos nos sentemos y terminemos eso. Por una razón muy sencilla, la plata que ganan los mafiosos viene de la prohibición. Es la prohibición la que genera esa situación. ¿Y sabe a quién más beneficia la prohibición? A las burocracias. En Estados Unidos la DEA tiene 66.000 funcionarios, hay más de 100.000. Y eso es, una burocracia nunca se destruye a sí misma. Ellos siguen empeñados en algo que ha fracasado estruendosamente y nuestra salida es acabar con el tráfico, despenalizarlo, para que no haya esas ganancias y en cambio control social, educación y reglamentación del consumo. ¿O alguien quiere aquí que el cirujano que la vaya a operar a usted esté en las drogas, esté en un pase? ¿O alguien quiere que a nuestros hijos los lleven en un bus escolar donde el conductor esté intoxicado? Eso en cambio la Corte Constitucional, que prohibió cínicamente la erradicación aérea a través de la fumigación, dijo no se puede evaluar a una persona que esté borracha o intoxicada por las drogas por parte del empleador. No se le puede despedir, tiene que seguirlo teniendo en el puesto de trabajo. ¿Eso qué es? Hay que cambiar. Bueno, otro tema, candidato, sobre el cual usted ha sido enfático es sobre ese tema de los subsidios. Muchos candidatos hablan de la importancia de entregar subsidios, del ingreso solidario. Sin embargo, usted va en contravía de esas posiciones. Totalmente. ¿Cuál es su visión sobre eso? Mira, Adriana, esa visión del país ha fracasado. Claro que a los políticos les encanta regalar plata, sobre todo si no es de ellos, si es la nuestra. 20 años de subsidios monetarios en el país. El más importante, el más antiguo, Familias en Acción, tenía un gran objetivo, que los chicos se mantuvieran escolarizados hasta el grado 11. Hoy, después de 20 años de Familias en Acción, 66% de deserción escolar entre los que arrancan en básica y no llegan a terminar en media. Ese es un programa que es un fracaso nacional. Se hizo un segundo capítulo de Familias en Acción. Aseguremos la buena nutrición de 0 a 5 años, que es cuando se desarrolla el 95% de la capacidad intelectual de los niños. Hoy día, de nuevo, el país está sumido en malnutrición oculta y de 0 a 1000 días, de 0 a 5, tenemos otra vez malos indicadores de nutrición. Ese es un programa de subsidios. No ha funcionado. Nadie lo quiere evaluar. Porque una vez un político monta un subsidio como Iván Duque, que nos lleva en 4 millones de familias en ingreso solidario y no ha bajado el desempleo. Y no ha bajado el desempleo juvenil. Y al contrario, empeoró la pobreza absoluta. Estos programas con los que nos han venido metiendo los políticos son un fracaso. El verdadero subsidio que necesita el colombiano es empleo. Mucho empleo. Tenemos 3,5 millones de desempleados. 14,5 millones de desocupados, personas que ya no buscan empleo, se aburrieron, se dedican al rebusque o son cuidadores en su casa de un anciano o de unos niños para que uno en la familia tenga el privilegio del empleo. Colombia debe pensar y cambiar. Aquí hemos ido hacia un socialismo, hemos implementado un socialismo con más Estado, más impuestos, mal gasto. El Estado interviene en todo, para todo, lo llamamos, se nos mete hasta en la sopa. Ya nos dice cómo tenemos que irnos a trabajar, si podemos o no usar la moto, si no podemos usar el carro, qué forma tenemos que hablarle a nuestros hijos, que el empresario cómo puede producir y dónde puede producir y dónde no puede producir, y qué hemos logrado con eso. 10 o 12% de desempleo en la población general, 21% de desempleo en los jóvenes, y la administración de Iván Duque saca pecho. Dice, solo el 21% de desempleo en los jóvenes, es un desastre nacional. Es hora de empezar a cambiar y de hablarle a los colombianos que la ruta esa del socialismo no va a funcionar. Y ojo que hay un candidato que pide más de eso, más Estado, más impuestos, más intervención, más subsidios, más pobreza. Doctor Gómez, usted nos decía que Salvación Nacional es un proyecto a largo plazo, tiene personería jurídica hasta el 2026. Y analizando un poco, lo voy a meter ya en camisa de 11 varas, dirían por ahí las abuelitas, y es, ¿ya se inclina usted por alguno de los candidatos que pueden estar punteando estas elecciones? ¿Ustedes ya tienen la mira, o Salvación Nacional tiene la mira, a quién podría estar respaldando para una segunda vuelta? Vamos a esperar el resultado del 29 de mayo y lo serio.
lo institucional y lo democrático en un país, un partido moderno como quiere serlo Salvación Nacional, es convocar a nuestra Asamblea General. Ahí estarán nuestros líderes, nuestros candidatos a la Cámara, los miembros los que sobreviven de las juntas directivas del movimiento, y entre todos evaluaremos el resultado de la primera vuelta y tomaremos una decisión oportunamente. Pero de pacto histórico sí no los veo muy cerca. No creería, porque precisamente venden un mal modelo de país, un modelo de fantasía, peligroso, un modelo de más intervencionismo del Estado, un modelo donde se cuestiona la estabilidad democrática de las instituciones, donde se habla mal del prestigio de la fuerza pública sin pruebas y donde se están planteando para Colombia unos escenarios de conflicto social, ruptura y destrucción de lo bueno que hemos logrado. Por eso por ahí no va a ser la cosa. Doctor Gómez, varias decisiones importantes se han tomado en los últimos días. La legalización un poco del aborto hasta la semana 24, sumado a esto la eutanasia, el suicidio médico asistido. ¿Usted qué haría en caso de llegar a la presidencia con estas decisiones que ya se han tomado? Hay que llamar las cosas por su nombre, empecemos por ahí. Eso no se legalizó el aborto, ¿sí? Se despenalizó el homicidio de un niño que está por nacer y que reside en el vientre de la madre. Se premia la irresponsabilidad social de los jóvenes y de las personas, padre y madre, sobre su propia sexualidad, en una era donde no puede haber más métodos anticonceptivos. Es un tránsito hacia una cultura ajena a los valores, donde el antivalor, donde lo inmoral se disfraza de moral. Y es una cultura de muerte, en un país que ya tiene un problema de muerte, con 13.000 homicidios. En este país todo se distorsiona. La eutanasia, el suicidio asistido, se van a distorsionar también, como se distorsionaron las causales de excepción del aborto, y los médicos con tarjeta profesional mentían para que las mujeres pudieran señalar que estaban afectadas psicológicamente. Nunca diciéndole a las mujeres que abortan la altísima tasa de trauma psicológico de las mujeres que abortan para el resto de su vida. Nunca advirtiendo que muchas mujeres cuando abortan dañan su sistema reproductivo. Cerca del 35% de ellas nunca más puede volver a concebir. Nada de eso se dice cuando se habla de estos temas donde la Corte Constitucional trae una cultura de muerte. ¿Y qué sí va a suceder? Se lo garantizo. Ya los ancianos están temblando. Ese ancianito que tenga una pensioncita, que tenga un vehículo, que tenga un lotecito, ya le va a aparecer el vecino codicioso, ya le va a aparecer el pariente abusivo. Si eso estaba pasando antes de que autorizáramos matar. Y yo creo que eso nadie, ningún ciudadano, ningún ser humano, ética, moralmente y jurídicamente, debe tener el derecho de inducir o generar la muerte de otro. Colombia tiene un problema con la cultura de la muerte. El homicidio es una forma de interacción social ya tolerada, terriblemente tolerada. Si no, explíqueme por qué hay 97% de impunidad en homicidio. Y ahora dicen, anden matando a todo viejito que vean cascado por ahí. ¿Y usted cree que no se va a prestar para abusos? Si aquí vemos hijos matando a su madre y a su hermano, en ese caso de gran notoriedad, en la justicia espectáculo del fiscal, ¿por qué lo mató? No fue por plata. Y ese sí tiene justicia, porque era una víctima, una persona famosa. Pero recorramos el país, miles, decenas de miles de casos de homicidios impunes, y encima de eso vayan sacando aquí. ¿Cuántos ancianos o cuántas personas deprimidas pueden ser manipuladas para alzar la mano y decir, máteme? Eso es una cultura mala. Salvación Nacional no está de acuerdo. La Corte además legisla y la Constitución le prohíbe hacer eso. La Corte prevarica y debe cambiarse ese esquema de justicia en el país. Continuamos en Señal de la Mañana y hoy dialogando con Enrique Gómez Martínez, el candidato de Salvación Nacional. Doctor Enrique, hablemos también un poco de economía. Un año que no ha sido fácil en materia de economía, la inflación creciendo no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y un acumulado ya por encima del 9% de inflación en lo que va de este año. ¿Cómo afrontaría usted de llegar a la presidencia ese fenómeno de la inflación, teniendo en cuenta que hay factores que juegan también en el panorama mundial? Oiga, no, pero no podemos decir cosas que no son al pueblo colombiano. Ahora resulta que Putin es el culpable de la inflación. No, aquí el culpable de la inflación es el gobierno. Recalentó la economía, dejó las tasas por debajo de la inflación real, las tasas de interés durante demasiado tiempo. Y el gasto monetario, estos subsidios que tanto criticábamos ahora cuando le contestaba a Adriana, mire, 1,2 billones mensuales de cachete para la gente, sin contraprestación, sin trabajar.
¿A dónde se va eso? Al consumo. Y mire las estadísticas del primer trimestre. ¿Qué impulsa la economía? El consumo, no la producción, que es la que trae buen empleo, no el agro, que la gente no está sembrando, porque es que ¿quién va a sembrar con unos abonos que se están cuadruplicando en precios? Simplemente no, el campesino pequeño y mediano no tiene el capital de trabajo para preparar el suelo y sembrar. Nadie va a sembrar sin fertilizantes. Nosotros proponemos una intervención rápida en el tema del campo, que es un subsidio transitorio a los nitrogenados, para que baje el costo y la gente se anime a sembrar. Pero con este clima, ahora comentábamos lo duro que está lloviendo desde anoche en Bogotá, el agricultor está preocupado por la varianza en los regímenes de lluvia, un invierno duro, y el seguro agropecuario no funciona, no es confiable para el pequeño y mediano agricultor. Simplifiquemos la colocación de las primas de seguro, aumentemos el valor asegurado en relación con el costo de preparar el suelo por hectárea para sembrar y facilitemos los reclamos. Hoy con internet no hay que mandar inspectores a todas partes, es que estamos enredados en una cultura de la desconfianza que nos tiene muy complicados. Las políticas del Estado no tienen efecto inmediato porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y obviamente tenemos que cambiar un poco este criterio de crecer por crecer para darle el número al ministro que salga por el mundo entero a buscar chanfa porque logró el 10%. El aumento del salario mínimo fue uno de los grandes impulsores de la inflación en un país donde todo está indexado por el salario mínimo. Tan es así que el gobierno se dio cuenta y trató de desmontar eso. Pero el segundo rubro más importante de la inflación son los arriendos y todos los arriendos están indexados al salario mínimo. Entonces, yo creo que hay que ser serios, hay que reducir el gasto público, tenemos que manejar el presupuesto nuestro de todos los colombianos con prudencia. El endeudamiento es loco, perdimos la calificación de la banca internacional y nuestra deuda externa, el costo de cada dólar que pedimos prestado se ha duplicado en los últimos 3 meses. Pasamos de tasas de 3,5% a nivel internacional, que ya eran alticas, a 7,5% en los últimos 3 meses. Usted no puede tener una economía sin inflación, que es lo que más perjudica a la gente humilde, que es la que necesita completar para la canasta familiar, con un manejo de la economía como el que estamos haciendo. Hay que ser ordenados, hay que ser juiciosos como el buen padre de familia. Nosotros estamos gastando mucho más de lo que nos ingresa y ¿qué hacemos para cubrir la diferencia? Nos endeudamos y el Estado a la deuda se te nota. Sí. ¿Qué piensa usted precisamente hablando de economía, de quienes proponen no seguir haciendo explotación ni exploración de combustibles fósiles? Creo que es ridículo, son mentirosos. Colombia depende casi en el 50% de sus fuentes fiscales, entre renta, regalías, utilidades de Ecopetrol, impuesto de industria y comercio que pagan las petroleras de sus fuentes fiscales. El que habla de eso y los que hablan de eso quieren la leche pero van a matar la vaca y la vaca hay que mantenerla. Y la transición energética es un proceso de largo aliento, costosísimo, incierto, porque muchas de estas tecnologías las venden, pero vaya usted a ver si en el largo plazo son sostenibles o no. Debemos continuar con la exploración, debemos reducir el problema ambiental y social. Todas las industrias de Colombia, no solo la petrolera y la minera, se han vuelto chantajeables a través de las consultas populares. Tenemos que mirar al futuro y cambiar esa correlación. Y yo sí creo que debemos, para precisamente pagar el roto fiscal tan grande que hay, de ponerlo en la meta de volver al 1.000.000 de barriles diarios. Más gas, necesitamos poder tener gas precisamente si queremos, dizque en 5 años, tener el 50% de la flota automotor en gas y no tenemos reservas. Entonces hay que hablarle a la gente de la realidad, porque además, si alguien se preocupa por el medio ambiente de este país, pues apague la moto, hermano. ¿Qué tal entonces? Si queremos ser coherentes, quitemos el subsidio a la gasolina. Sentémonos, tengamos un diálogo, porque la principal fuente de emisión de CO2 en Colombia no es la generación de energía eléctrica. Colombia no es parte del problema del calentamiento global, no nos dejemos engañar. Colombia absorbe más CO2 del que produce, porque el 70% de nuestra energía eléctrica es hecha con agua, con sistemas hidráulicos como Hidroituango, al que lo quieren desocupar. Mire la contradicción. El señor dice, no más combustibles fósiles, pero voy a desocupar Hidroituango. El día que desocupen Hidroituango, Colombia se cae el muro y perdemos todo el dinero. Eso que dice el señor Petro
es de locos. Entonces nosotros lo que planteamos es una transición progresiva, sin afectar el crecimiento, pagando nuestra deuda, incorporando nuevas y buenas tecnologías para llegar al 1.000.000 de barriles diarios y poder tener bienestar y tener transición energética real. Y si de verdad nos duele tanto el medio ambiente, hagamos un consenso. Y dejemos que el precio del galón de gasolina se fije libremente. ¿Saben cuánto estaría hoy día? 22.000 pesos. Buena medida para bajar las emisiones de CO2. ¿Qué están dispuestos a hacer los colombianos? ¿Quieren parar las motos y los carros? ¿Quieren que suba el costo del pasaje urbano, sí o no? Entonces, si queremos que haya ese control de precios y ese subsidio, necesitamos producción, porque el grueso del subsidio a nuestros gasolina y al diésel se paga con las exportaciones de petróleo. Eso es tan sencillo y tan sincero. Y hay tanta mentira en la campaña sobre eso y tantos engaños a los jóvenes en estos temas. Doctor Gómez, a propósito de estos temas de la economía en el país, ¿hay alguno que también ha generado de pronto discusión, opinión, malestar en otros sectores? Y me traslado precisamente al tema de la minería, el tema de esa minería artesanal que dicen muchos está desapareciendo, pero otros se han dado en la lucha. Pero usted ha hablado de que sí, ha sido una batalla con los grupos al margen de la ley, pero también ellos han denunciado esa persecución de parte de las autoridades y la llegada de esas multinacionales. ¿Usted cree que se puede formalizar definitivamente porque se les ha tomado del pelo en la formalización hoy a esos mineros artesanales? No, es que mire, Colombia es un país minero desde antes de la llegada de los españoles. Este es el país del dorado. Es una realidad cultural. ¿Cómo vamos a coger de la noche a la mañana y decir no más minería? Eso no va a cambiar el comportamiento de la gente. Cerca de 1,8 millones de familias vive de eso, creen eso y tiene derecho a hacerlo. Pero no podemos empujarla a la ilegalidad, haciendo imposible el licenciamiento minero, sin proteger los títulos de los pequeños y medianos mineros, sin integrar las grandes industrias, que son buenas, porque traen tecnología de punta, traen el estado del arte. Estamos incorporando las buenas prácticas mineras canadienses en su última versión. Y ahí es donde hay un rol para todos estos colombianos que quieren hacer eso. Y lo deben hacer porque trae riqueza. Siempre que los traigamos amablemente a la formalidad, vamos a tener impuestos, vamos a tener regalías, vamos a tener control ambiental y calidad en la gestión ambiental de las minas y vamos a tener buen ingreso para el minero colombiano, que es una fuente importante de empleo. Y sí se puede hacer bien la minería. Los países más avanzados en la cultura medioambiental del mundo son grandes países mineros. Australia, Canadá, Estados Unidos son líderes mundiales en eso. Pero lo que hemos hecho con el Estado y con el radicalismo ambiental es empujar a toda esa minería que existía antes, va a seguir existiendo, hacia el actor ilegal, porque él le compra y lo protege. Porque el guerrillero protege de que llegue la policía a hacer operativos ambientales. ¿Y qué hace el minero informal sin esta guianza, sin las normas técnicas de explotación? Pues concentra el oro con cianuro y lo bota en los ríos y en los cauces. Lava la montaña con cañones de agua a altísima presión, borra la capa vegetal y eso nunca vuelve a reforestarse. En Mitú, lo vemos en el Putumayo, lo vemos en el Chocó, lo vemos en Chaparral y La Colosa. Pase de noche en la carretera, yo lo he hecho y mire, y ahí están los fuegos. Están explotando de noche, además todo el mundo sabe dónde está la mina, pues si no el Estado lo dijo, ¿dónde quedaba? ¿Usted cree que el minero es bobo? Pues va y trabaja de noche y las lavadas están ahí. Entonces, dejemos de ser hipócritas. No podemos quitarle este medio de subsistencia a esa enorme cantidad de colombianos que lo quieren hacer y deben poderlo hacer. Organicemos eso, mutualismo, cooperativismo, regulemos las relaciones con las grandes mineras para que nos traigan capital y buenas inversiones. Y hagamos un proceso sincero, no ritual, de control a la minería. Porque una cosa es sentarnos aquí en Bogotá y manifestar y hacer manifestaciones y decimos que se mueran de hambre esas personas, ¿sí? Porque no quiero la minería, porque nunca he estudiado el tema, no me interesa, nunca voy a ir a esas zonas. Y después cuando nos tomemos el agua con el mercurio, con el cianuro, con los precipitadores terribles que se usan ahí, que se han vertido por los campesinos que guaquean. Entonces transformemos eso en un gran emporio nacional. No sigamos frenando el desarrollo minero, orientemos a todas estas comunidades a la buena minería, nos genera ingreso, nos genera empleo
y nos genera un control verdadero, real, realista del medio ambiente y sobre todo le quitamos esa fuente de ingresos a los guerrilleros y a los mafiosos. El mismo Banco de la República reconoce ahí entre líneas que el 80% del oro en Colombia viene de la minería ilegal. 80%. ¿Qué genera? Oro de sangre. Cambiemos eso por oro de riqueza. Sí. Doctor Gómez, hablemos de política exterior, de sus propuestas en esa materia. ¿Usted qué haría, por ejemplo, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y las demás relaciones que tiene actualmente nuestro país? En esta administración, con un descriterio fenomenal, impusimos una sanción moral a un dictador que no tiene ética ni moral. ¿Qué le va a importar a él el cierre de las relaciones? En cambio, dejamos 800.000 colombianos sin servicios consulares desde hace 3 años. No pueden sacar registro civil, no pueden tener cédula, no pueden votar, no reciben apoyo del Estado colombiano. Cerca de 2.100.000 venezolanos que decidieron quedarse en Colombia, a su vez no tienen servicios consulares, no los podemos incorporar a la seguridad social, no podemos identificarlos, no tienen manera de obtener sus papeles, documentos y apoyo del gobierno binacional. Esa tesis de la sanción moral desconoció además el interés nacional. El interés nacional es que seamos un solo país integrado económicamente con Venezuela. Que ellos tienen un régimen malo, yo no lo condono, es una mala dictadura, viola los derechos de la gente y produce pobreza. Pero, ¿dónde se paga la pobreza que se genera por el mal gobierno socialista, como el de Petro en Venezuela? Aquí, porque 8 millones, ojo, 8 millones de refugiados de hambre de Venezuela han pasado por el país. De esos, como decía, más de 2 millones se han quedado aquí. ¿Quién asume el costo del fracaso venezolano? Nosotros. Por eso tenemos que llevar riqueza. Nuestros productos, confecciones, zapatería, alimentos, muchos bienes manufacturados fueron lo que hicieron que Venezuela entre 2006 y 2009 fuera nuestro primer socio comercial. Y Colombia nunca ha crecido tanto como entonces y nunca había generado tanto empleo. Las relaciones binacionales son como un matrimonio. Hay matrimonios que tienen de todo, tienen sexo, tienen amor, tienen cuidado, tienen hijos, tienen colaboración económica, pero hay otros matrimonios que no, igual funcionan. Sí. Aquí hay que, porque es como las relaciones son como el matrimonio, son de dos, hay que sentarse y ver qué quiere hacer Maduro y deberíamos enfocarnos en eso. Relaciones comerciales. Venezuela tiene un déficit del 35% de energía eléctrica. La gente se le pudren los alimentos, pasa todos los días hay apagones en Venezuela. Nosotros podemos vender energía, tenemos carbón para quemar limpiamente en La Guajira, entregárselos a ellos. Y ellos tienen ese gas que no estamos encontrando a nosotros. El gasoducto Ballena está pagado. Ellos nos pueden pagar con gas buenos productos de manufactura colombianos, buenos productos del agro colombiano. El control en la frontera lo hace un país fuerte. Sí. Un país que tenga vocación de respaldar su fuerza militar. Para eso no necesitamos a Maduro. Hagamos lo razonable, restablezcamos relaciones consulares y relaciones comerciales. Pues doctor Gómez, el tiempo se nos agota, tenemos que despedirlo, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado hoy aquí en Señal de la Mañana. Bueno, mil gracias a todos ustedes, colombianos. Si se puede votar bien el 29 de mayo, no voten por miedo, no voten por un cambio malo, mentiroso. Voten por Enrique Gómez, Salvación Nacional. Muchas gracias.